Audio Jungle. Bienvenidos, buenas tardes, otra semana acá en el programa de Historia Mundial. Soy Joaquín Lardizábal y como toda la semana lo estaré acompañando. Esta tarde tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre los orígenes de la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Para eso trajimos a muchos invitados que voy a estar presentando a la brevedad. Uno de nuestros invitados, Facundo Sturla, es experto en la dinastía de la Casa de los Estuardo y nos va a contar lo que sabe sobre este tema. Luego de haber disuelto el Parlamento varias veces, en 1660 se dio un lugar a un nuevo Parlamento al estilo antiguo llamado Convención. No fue convocada por el rey y la Convención requería un renovado rey, por lo cual proclamaban a Carlos II. En 1661 las nuevas elecciones trajeron nuevos miembros que le brindaron al rey mucho más poder y pareció eliminar la soberanía popular. El pueblo fue privado del poder que tuvo originariamente. Carlos II quería dirigirse hacia su monarquía absoluta en conjunto con Francia, donde su primo Luis XVI reinaba, pero nunca pudo lograrlo, en gran parte gracias a la restauración que restauró el Parlamento y esta restauró y sostuvo al rey. Por su parte, Carlos II trató de obtener ese absolutismo con declaración de indulgencia, dando libre expresión religiosa y la ley de protección para que los funcionarios públicos no puedan alzarse en armas contra él o sus designados, pero ninguna tuvo éxito y fueron rechazadas con facilidad por el Parlamento. Al final, Carlos II debió enviar a su hermano Jacobo fuera del país, debido a que era católico. En el proceso debió disolver 4 parlamentos para mantener su poder. Carlos mantuvo fuerte su postura al no permitir que se alterara la sucesión. Como parte de este programa tenemos a dos invitados especiales, dos grandes historiadores reconocidos mundialmente, Ian Bloom y Matías Giordano, que van a profundizar sobre el tema de hoy. El Parlamento se encontró dividido en dos grupos. Por un lado los Whigs, quienes defendían la exclusión del sucesor Jacobo II, y por otro lado los Tories. Los Tories, a su vez, preferían un rey papista antes que modificar la Constitución. Estos eran mayoritariamente de grupo clerical y protestantes. Enviaron folletos y alabanzas defendiendo sus ideales y el derecho divino. Tuvieron un gran apoyo por parte de Sir Robert Filmer, un monárquico de la década de 1640. Por su lado, los Whigs, tratando de defender la exclusión, fueron los que revivieron la soberanía del pueblo. Los Whigs se sentían amenazados, temían que el ascenso de un rey papista, de un católico, al trono, podía significar la destrucción del Parlamento y de toda barrera constitucional que frenaba el catolicismo. Me encantaría que me mostraran, dijo Sir Nicholas Carew, alguna traba o impedimento que un príncipe, cuando acceda a la corona, no rompa con facilidad. Entonces, los Whigs creían que la única opción era excluir al duque y a cualquier otro católico del trono. Los Whigs defendían una soberanía popular, ¿no?, y promovían la adhesión a la antigua constitución del rey, Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. También lo que hicieron fue negar la afirmación Tory de que el poder que tenía el Parlamento solamente provenía del rey, cuando ellos consideraron que no era así, que este poder era otorgado por el pueblo tanto al Parlamento como al rey. Neville decía que no era necesaria la existencia de un héroe conquistador, sino que lo que debían hacer era impulsar todos estos cambios de manera legal, aprobados por el rey, por el Parlamento y por las diferentes cámaras. Sidney, en cambio, fue un Whig más radical, que creía que esta soberanía popular, este poder que tenía el pueblo, así como le dio el poder al Parlamento y al rey, podía quitárselo, ¿no? Este fue lamentablemente ahorcado, a diferencia de Locke. Locke también tuvo una postura muy radical, de hecho escribió unos tratados sosteniendo básicamente lo mismo que Sidney, pero este último, al tener el apoyo de Shaftesbury, quien estaba dentro de quien pertenecía a la nobleza, se encontró protegido y no tuvo el mismo fin desgraciado igual que el de Sidney, ¿no? Finalmente el rey Carlos II logró lo que quería, que se respetara la sucesión, y al morir Jacobo II asumió la corona.
Que anteriormente defendían el derecho de la sucesión, por eso estaban a favor de que Jacobo II mereciera la corona. Tras los continuos sermones del rey, los Tories se cansaron y el rey Jacobo buscó apoyo en los disidentes. Sin embargo, esto no fue suficiente. Por su parte, los Tories se unieron con los Whigs en una causa contra Jacobo, quien parecería cumplir con las predicciones hechas por aquellos que buscaban su expulsión. En 1689, una vez que el trono quedó vacante, hubo un gran debate parlamentario en Inglaterra sobre cómo debía continuar la monarquía inglesa. Para eso traje a dos invitados especiales, Nazareno Cantos y Michelle Sidal, para que nos expliquen un poco cómo fue este debate y a qué se debió esta pelea. La oposición de Jacobo vio con buenos ojos el matrimonio de su hija y futura heredera María con el activista protestante inglés Guillermo Orange. A este terminaron por exigirle una intervención, así que Guillermo, con la asistencia de un gran número de importantes políticos ingleses, terminó por dar a conocer la declaración que detallaba las muchas violaciones del rey a la ley inglesa y al derecho constitucional. Para fin de año, Jacobo se había exiliado en Francia y una reunión de ex miembros del Parlamento le había pedido a Guillermo que asumiera la corona. Esta medida obviamente fue provisional. Consecuentemente se creó lo que se denominó la Convención, convocada de la misma manera que el viejo Parlamento, pero denominada de manera distinta, ya que en el pasado solo el rey podía convocar a un nuevo Parlamento. Una vez formada la Convención y ante la oportunidad de formar el gobierno de la forma más representativa posible, comenzaron los debates en torno a cómo hacerlo. Los Whigs abogaban por una convención con una amplia variedad de poderes, entre estos poderes la posibilidad de elegir al futuro gobernante. Los Tories, en cambio, argumentaban con el estado de naturaleza descrito por Thomas Hobbes, que se suponía como la consecuencia de dejar el poder vacante y de exhibir la debilidad de la monarquía. Estos se expresaron bajo la palabra de Robert Sawyer, que expuso que la convención no representaba la voluntad general del pueblo. Si el gobierno debía incumbir al pueblo, entonces todos deberían ser votantes y esto no resultaba algo sensato. Respecto a la declaración del trono vacante y el posible estado de naturaleza, los Whigs planeaban demostrar la vacante como expresa consecuencia de las acciones del rey. Su concepción era hacer parecer que el rey había renunciado por su propia voluntad y que no había sido opuesto, poniéndose a ellos mismos en el lugar de unos salvadores. Esto planteaba una incomodidad para los Tories, ya que implicaba que la convención tenía el poder de nombrar al futuro sucesor distinto al heredero legal automático. La Cámara de los Comunes, a fin de desentenderse del conflicto, prefirió no tomar posición, pero expresó la urgencia de determinar una constitución renovada y más tardíamente, después de unas semanas, decidieron otorgarle el reinado a María y a Guillermo. Frente a esta situación se puso en juego la soberanía popular. Los Tories buscaban que la Declaración de Derechos limitara fuertemente los poderes del rey, ya que al ser esta monarquía originada por el consentimiento popular y no por la voluntad divina, preferían intentar establecer condiciones para su futuro gobierno. Mientras que los Whigs se mostraban más vacilantes, a diferencia de los Tories, si bien no se oponían, hacían más hincapié en una mayor autonomía para el Parlamento, es decir, que estos no pudieran ser disueltos caprichosamente. Quien teoriza principalmente acerca de este concepto es William Sacheverell. Su colega, Henry Pollexfen, también parte de los Whigs, opinaba que hacer leyes para limitar la monarquía estaba más allá del poder que le correspondía a la convención, y que las leyes no podían ser pactadas hasta no tener un rey. Básicamente lo que querían era que primero asuma el rey y una vez formado el parlamento, el gobierno en sí, se traten las reglamentaciones para el rey. Este conflicto se selló con la asunción de Guillermo, sin ningún prerequisito limitante, es decir, sin la ley de declaración o la ley de derechos. Entonces, los principios no fueron presentados como un nuevo contrato original, y no se le pidió a Guillermo que los aceptara como condición para acceder al trono.
De todas formas, en su ceremonia de asunción, había aceptado que la Declaración de Derechos, cuya finalidad se resumía en evitar que se cometan errores, tales como los de Jacobo, fuera leída. A continuación, un experto en la materia, Jerónimo Martín, va a traer una conclusión y va a exponer sus ideas sobre este tema. Al asumir el esposo de María, Guillermo, y solicitar dinero a la convención, surgió la necesidad de acceder al cobro de impuestos, lo cual únicamente podía ser llevado a cabo de un parlamento. La solución, obviamente, fue declararse parlamento sin necesidad de llamarla a nuevas elecciones. Esto, sin duda alguna, va a llevar enfrentamientos entre los Whigs y Tories, debido a que los Whigs ya tienen miedo de perder sus bancas que apoyaban a la conversión, y los Tories, que querían ganar bancas y exigían una elección de legitimizar la figura del Parlamento. Por votación se pactó la declaración directa. Por esto, la Declaración de Derechos aún posee un estatus de confuso que tras una reformación terminó por ser creada por una ley parlamentaria regular. Antes de que el Parlamento fuera disuelto por la decisión real, transformó la Declaración de Derechos, con algunas enmiendas en el proyecto de ley de derechos. Los miembros de la Convención tenían necesidad de asegurar de poder defenderse contra cualquier ataque de Luis o Jacob de Francia. Y una de sus soluciones podría haber sido Guillermo, pero él no quería tener límites sobre su poder, él no quería tener límites. Como los Tories no poseían tanto compromiso como sobre la soberanía popular, la buena vista recaía sobre los Whigs, en este caso de los cuales muchos no veían con entusiasmo la prosperidad de la propuesta, ya que la historia vivida con Carlos II marcaba una pérdida de tiempo en aquellas reglamentaciones. Asimismo, la sociedad política se veía fundamentalmente atravesada por la idea de estado de naturaleza, incluso avalada por Locke ante la pérdida de solución del gobierno. A razón de esto, la Convención buscó evitar la disolución del gobierno, lo cual llevó a la no sanción de la Constitución o a la no creación de autoridades separadas del gobierno hasta el siglo XVII. Muchas gracias a todos por sintonizarnos una semana más en este breve repaso que estamos haciendo por la historia mundial. Los espero la semana próxima para hablar sobre el Estado absolutista y la creación del Estado moderno. Muchas gracias.